Venga. Bueno, pues vamos a comenzar el webinar, la figura del asistente personal, situación actual y claves para el desarrollo de esta figura, ¿no? Nos plantea muchas incógnitas que esperamos que se puedan ir resolviendo, ¿vale? En esa definición de la asistencia personal. Y como estaba comentando, presentamos a Ana González Cachón, que le agradecemos muchísimo que asista en una tarde de hoy con este día tan soleado y sobre todo, bueno, desde el área de dependencia, ¿no? Es la jefa de sección de valoración de la dependencia y programas de aquí de la consejería. Tiene una presentación para ir comentándonos sobre todo la normativa, ¿vale? que hay aquí en Asturias. Y bueno, y yo sobre todo también me interesaba conocer datos, Ana. No sé si podríamos tener algún dato, ¿no? De cómo es la situación, aunque en Social Asturias sí que existen datos, pero bueno, agradecerle muchísimo pues su participación. Cuando quieras, Ana. Bueno, primeramente, bueno, gracias a vosotros por invitarme. No es que se me lleve especialmente bien esto de hablar en público, pero bueno, nada, me lo pediste y digo, bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible. Datos, pues ahora mismo el asistente personal es bastante poco. Pregunté hoy a una compañera exactamente cuántos tenemos en alta, 13 personas de asistente personal. Con lo cual ahora mismo incluso tuve que mirar bastantes cosas porque llevo en dependencia bastantes años, bueno, trabajando de gestora, pero no realmente meter en nómina o actividad pues, de asistente personal muy poco. Con lo cual, bueno, comentaros un poco la legislación y ahora mismo hasta lo tuvimos que mirar bien porque no es que es algo habitualmente que vayamos metiendo. Con lo cual, bueno, os puedo comentar un poquitín así a rasgos generales. Que, bueno, que se utilizó el asistente personal como una de las medidas fundamentales para la promoción de la autonomía personal de las personas dependientes, para que pudieran contar con una ayuda de un profesional que les prestara asistencia personal. Era una vía para hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, como recogía el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro ordenamiento jurídico se carecía de una regulación general de dicha figura. A nivel estatal solo se contemplaba y de forma muy poco precisa la Ley 39 de 2006, que preveía en su artículo 19 la concesión de una prestación económica de asistencia personal. Realmente no regulaba la asistencia personal, sino que dibujaba los contornos de una prestación económica para contratar un servicio de asistencia personal de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia. El anteproyecto de la ley de dependencia en un principio excluía de esta prestación a los mayores de 65 años, exclusión que fue eliminada a raíz del dictamen del Consejo de Estado. Parecía que la promoción de la vida independiente requería un asistente personal para la vida laboral, por lo que fuera del ciclo vital, laboral y formativo la figura del asistente carecía de sentido. Sin embargo, finalmente no se limitó a esa edad porque la vida laboral y educativa podía desarrollarse por encima de esos 65 años. Además de la redacción originaria de la ley, limitaba la prestación a quienes tuvieran reconocido el grado 3 de dependencia. Con el Real Decreto 20-2012 se amplió a todos los grados de dependencia contemplados en la ley, tal como se contempló en la resolución del 13 de junio de 2012 de la Secretaría de Estado. El artículo 19 de esta ley, 39-2006, comentaba que la prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas que facilita al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerían las condiciones específicas de acceso a esta prestación. Con todo lo anterior, el Principado de Asturias, en virtud de la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, que le confería el artículo 24 y el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, procedió a la transposición dispuesto en el citado acuerdo del 10 de julio de 2012, recogida en la resolución del 13 de julio de 2012, mediante la aprobación de la resolución del 28 de junio de 2013 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regulaban las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Esta legislación, a la vista de la participación económica en el coste de los servicios públicos resultantes de la aplicación
de la nueva normativa autonómica derivada de las exigencias de citado acuerdo, teniendo en cuenta que el mismo establece que nadie quedará fuera de cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos, en consonancia con lo dispuesto con la Ley 39/2006, se aprobaron varias modificaciones con el objeto de minimizar su impacto en las personas usuarias de los mismos. Por su parte, el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en lo precitado en el acuerdo del Consejo Territorial, por el que se regulaban las prestaciones de autonomía y atención a la dependencia, también hizo alguna modificación en este sentido. Con esta dispersión de la normativa autonómica aplicable a las prestaciones del SAT, unida a la entrada en vigor de la normativa básica estatal, que desplazó algunos preceptos de la resolución del 28 de junio, aconsejaron proceder a la aprobación de una nueva resolución que refundiera todas las disposiciones en vigor sobre la materia. Dicha resolución fue la resolución del 30 de junio de 2015, por la que se regularon los servicios y las prestaciones económicas del sistema de autonomía y dependencia en el Principado de Asturias. En las dos resoluciones del Principado de Asturias, tanto la de 2013 como la de 2015, se regularon las condiciones que debe cumplir el asistente personal. En la última se estableció que la prestación económica asistente personal tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal, que facilite el acceso a la educación, al trabajo, así como a la participación en asociaciones y posibilite una mayor autonomía. La contratación de la asistencia personal puede realizarse mediante un contrato con empresa privada debidamente acreditada directamente a través de un contrato con el asistente personal. En este último supuesto, el asistente personal debía reunir los siguientes requisitos: mayoría de edad para trabajar, residencia legal en España, no ser cónyuge o pareja de hecho de la persona dependiente ni tener con él una relación de consanguinidad, afinidad o adopción, estar dado de alta en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social y reunir las condiciones de formación específicas para el desempeño del trabajo. Esto era un poco lo que había hasta ese momento del 2015, pero posteriormente, en el 2021, se intentó darle un impulso a este asistente personal. En el 2021 se intentó dar ese impulso, ya que en aquel momento solo había 9 personas. Sí que es verdad que ahora tampoco, o sea, se ha intentado el impulso, pero no hemos aumentado mucho el número. Y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar inició el plan de actuaciones para el desarrollo de la figura de asistente personal en una reunión con las principales entidades del sector de la discapacidad. Se constituyó una mesa de trabajo con estas organizaciones con el fin de impulsar también varios proyectos piloto de oficinas de vida independiente que serían centros de referencia para asistir a personas dependientes y procurar su autonomía. En este foro se definieron cuestiones como la formación de los asistentes personales o las funciones específicas que asumirían las oficinas de vida independiente. Las entidades que participaron en la mesa de trabajo fueron CERMI, ASPAM, PREDIF, COCENFE y No Decidas por Nosotros, que presentaron sus proyectos de manera individual. Y de forma paralela, la Consejería presentó su propia propuesta, que apostó por exigir a los asistentes personales cualificación proporcional a la que se le pide al resto de profesionales del sector y adaptada a las necesidades concretas de cada persona, con el objetivo de garantizar una atención de calidad. Fruto del consenso ha sido la resolución del 24 de mayo de 2022, que es la primera modificación de la resolución del 30 de junio de 2015, donde se modifica la regulación de la prestación económica para asistente personal, que se elevan un 50% de las cuantías básicas establecidas a nivel nacional para esta prestación, en función del grado de dependencia reconocido, con el objetivo de promover la autonomía y prevenir la institucionalización de las personas dependientes, en consonancia con lo dispuesto en la estrategia para la transformación de los modelos de cuidados de larga duración de personas adultas en el Principado. Finalmente, se desarrollan también los requisitos de formación y cualificación profesional de los asistentes personales a la espera del acuerdo del Consejo Territorial para la Autonomía y la Dependencia, por el que se determinen de manera definitiva a nivel nacional. Pero bueno, esto es lo que es la legislación, pero a nivel práctico ahora mismo contamos con 13 personas en nómina. Bueno, Ana, nos has dejado boca abiertos, ¿eh? Qué montón de regulación. Fuiste a toda leche, además. Bueno, estuve compartiendo, luego me pillé que tenía que presentar, ¿vale? Y entonces presenté. Bueno, porque vamos, se me da fatal esto de hablar en público. No,
Bueno, sí que es verdad que la regulación siempre es bastante pesada, ¿eh? O sea que, bueno, te agradecemos que nos hayas hecho este compendio de toda la normativa, que yo creo que partimos de una situación, ¿no? De que ya tenemos algo que regula en Asturias la asistencia personal. Como bien dices, se amplió ese espectro, ¿no? O ese ámbito de que no hemos puesto limitaciones, ¿no? A temas de la edad, que en otras áreas sí que se han puesto. Y bueno, y referido también a las cuantías económicas, que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Que se han incrementado respecto a otras comunidades autónomas. Así que, bueno, necesitábamos eso, esa base jurídica para por lo menos arrancar, ¿no? Este webinar, así que te lo agradecemos. Si estás por ahí escuchando a lo largo del webinar, ¿vale? Por si surge alguna cuestión que Sí, puede sí. ser interesante, ¿vale? Te lo agradecemos la asistencia, Ana. Nada, lo que queráis y perdonar por la velocidad, pero no, vamos, no se me da especialmente bien. La ley es así, la ley es así, ¿eh? Hay que leerla a toda leche. Venga, gracias, Ana. Bueno, Nada. a continuación, como bien dijimos, está la parte normativa, pero el asistente personal ya se venía desarrollando, ¿no? Y ya venía participando con muchas personas. Entonces, bueno, uno de los referentes a nivel estatal y a nivel de aquí de Asturias es PREDIF. Tenemos por aquí a Inés Pellico, que no sé si no te veo, Inés. Habla para que se te vea, Inés. Hola, hola. Ahí estás, ahí estás. Vale. Inés es trabajadora social, trabaja en el Servicio Integral de Asistencia Personal de PREDIF Asturias, SIAP, que es el servicio. Nosotros aquí, Ana, se te oye por aquí. A ver que te ponga el silencio. Bien. Viene trabajando desde hace tiempo en este servicio, ¿vale? Y además, bueno, lleva pisos autónomos y también tiene alguna intervención con líneas de mujeres. El SIAP para nosotros en consejería es un referente, lo conocemos desde hace muchos años y bueno, nos va a comentar un poco cómo está organizado el servicio, cómo se viene realizando en PREDIF Asturias y luego además tenemos la experiencia de una persona usuaria de asistente personal y también la experiencia de una persona que trabaja como asistente personal. Así que nada, no te como más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Inés. Vale. Bueno, pues os voy a compartir una presentación que preparé para explicaros un poco en qué consiste el servicio integral de asistencia personal que llevamos desde aquí, desde PREDIF Asturias. Y luego ya, bueno, comentaré un poco eso, las funciones que desarrollamos y hablaré un poco de las vías de acceso, las tareas que desarrolla el asistente personal. Y luego ya pasarán a hablar una usuaria del SIAP y un asistente personal. Entonces os voy a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación ahora? Se ve, Inés. Vale. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, eso, lo que os decía. Yo voy a hablar un poco de PREDIF Asturias, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Concretamente voy a hablaros del proyecto del Servicio Integral de Asistencia Personal. Os voy a comentar un poco en qué consiste la asistencia personal, las funciones que desarrollamos, los requisitos de acceso a nuestro servicio, las vías de acceso y, por último, voy a comentar un poco las tareas que realiza el asistente personal. Bueno, PREDIF Asturias es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física y pluridiscapacidad. Somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito autonómico que representamos y realizamos programas a favor del colectivo de las personas con discapacidad física gravemente afectadas o pluridiscapacidad, promoviendo acciones en beneficio de todo el colectivo. Somos una entidad independiente de carácter reivindicativo, abierta y flexible que fomenta la comunicación interna con las entidades y asociaciones federadas. Bueno, entre otras líneas de actuación, PREDIF Asturias, desde PREDIF Asturias llevamos el Servicio Integral de Asistencia Personal, el SIAP,
Y bueno, desde Predif estatal, este servicio empezó su desarrollo más o menos entre los años 2015 y 2016, basándose eso, en la experiencia que tiene a través de las entidades miembro en la gestión de programas de atención especializada y de demanda, de las mismas de avanzar en nuevos modelos de atención y de promoción de la figura del asistente personal. Predif promueve a través de sus federaciones autonómicas un modelo de gestión como entidades cogestoras a través de los servicios integrales de asistencia personal, que bueno, son entidades sociales que llevan toda la gestión del servicio de asistencia personal. Bueno, Predif Asturias comienza a desarrollar el servicio aproximadamente pues, en el año 2017 y comienza con un proyecto piloto que se ejecutó durante 6 meses. A partir del 2019 ya se empieza a prestar el servicio de forma continuada a los usuarios y bueno, en la actualidad, a fechas de hoy, pues contamos con un total de 21 usuarios perceptores del servicio de asistencia personal, de los cuales tengo aquí puesto que 17 pertenecen a la vía de dependencia, pero bueno, algunos todavía no tienen asignada la cuantía económica en sus PIAs y 4 pertenecen a la vía privada y o subvencionada. Bueno, el objetivo principal de la asistencia personal es posibilitar que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente a través de la cobertura de todas aquellas acciones que la persona por sus características, bien sean físicas, sensoriales o cognitivas, pues no pueda realizar por ella misma, fomentando así su autonomía personal y su autodeterminación. Y un asistente personal pues sería la persona que ayuda a realizar esas tareas de la vida diaria a la otra persona que por su discapacidad o situación de dependencia pues no puede realizarlas por ella misma. Por lo tanto, el asistente personal es la figura laboral que posibilita que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente, al mismo tiempo que promueve la autodeterminación y fomenta la autonomía en la toma de decisiones. Ahora os voy a comentar un poco las funciones que llevamos aquí a cabo desde el Servicio Integral de Asistencia Personal. Y bueno, entre ellas se encuentran pues, la información y el asesoramiento sobre el asistente personal y la vida independiente a toda aquella persona que esté interesada en el servicio. Damos un soporte para la elaboración del plan personal de vida independiente en el caso de que la persona lo demande. Garantizamos, junto con la persona con discapacidad física y o pluridiscapacidad, que la prestación del servicio de asistencia personal sea realizado efectivamente y de acuerdo con el plan establecido. Luego también pues, llevamos a cabo todo el tema de búsqueda, selección y propuesta a través de una bolsa de asistentes personales, de posibles asistentes personales en función de lo que nos demande cada usuario. Bueno, el asistente personal siempre es elegido por la persona usuaria. Lo que hacemos nosotros pues, es dar la posibilidad de elección al usuario. Luego también llevamos a cabo las contrataciones de los asistentes personales y todas las tareas de gestión derivadas de estas contrataciones. También realizamos sesiones formativas para los asistentes personales para que cuenten con las habilidades necesarias para su trabajo diario. Y bueno, asesoramos e informamos a las personas usuarias del servicio. También facilitamos espacios de grupo de beneficiarios y de asistentes personales pues, para fomentar el soporte entre iguales, el intercambio de experiencias y de información. Llevamos a cabo también la mediación y la resolución de conflictos que puedan darse de la relación entre el asistente personal y el usuario. Garantizamos los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de todas las partes. Y bueno, pues gestionamos el servicio de asistencia personal con la persona con discapacidad física. Los requisitos de acceso al servicio pues estarían, bueno, la edad sería a partir de los 3 años, estaría dirigido a personas con discapacidad física y o pluridiscapacidad o que tengan un grado de dependencia reconocido si se va a tramitar la prestación desde dependencia.
bueno, desarrollar o estar en disposición de llevar a cabo un proyecto de vida independiente que permita a la persona en situación de dependencia llevar una vida autónoma, que la persona beneficiaria requiera apoyo para desarrollar actividades dentro del ámbito doméstico, educativo, de ocio. Y bueno, y que la persona beneficiaria pues, tenga capacidad de decisión y autodeterminación para señalar los servicios que requiera, siempre en función de sus necesidades. Bueno, como comentaba, hay distintas vías de acceso a nuestro servicio. Una de ellas es la vía de dependencia. Para acceder por la vía de dependencia, pues tienes que tener asignado un grado de dependencia y establecer en tu PIA pues la prestación económica de asistencia personal. Otra de las opciones para acceder al servicio sería o bien la vía privada o la vía subvencionada. Esto sería, por ejemplo, para personas que no tengan todavía el grado de dependencia reconocida, que estén en trámite o que tengan un grado de dependencia reconocido, pero que hayan elegido en sus PIAs otras prestaciones, otros servicios. Y por último voy a comentar un poco pues, las tareas que realiza un asistente personal. Bueno, las tareas que realiza un asistente personal van variando en función de las necesidades de la persona usuaria. Normalmente estas tareas las tareas que va a realizar el asistente personal se suelen especificar en el PIBI, que es el Plan Individual de Vida Independiente. Estas tareas serían, bueno, pues tareas personales que serían aquellas directamente relacionadas con la persona, como es el aseo, pues ayudar a vestirse, desvestirse, hacer la comida, ayuda para comer, necesidades fisiológicas. Podría desarrollar también tareas del hogar, pues como por ejemplo limpieza de la casa, hacer la comida. Después tendríamos también tareas de acompañamiento pues a distintos ámbitos, tanto en el ocio como en casa, como en el trabajo, en la compra. También el asistente personal podría desarrollar tareas de conducción, pues desplazamientos, llevar a la persona usuaria pues al médico, a cualquier sitio. También tendría tareas de coordinación, que son las que se refieren a la planificación del día a día y a la ayuda de la toma de decisiones. Y que bueno, este tipo de tareas están más relacionadas con el apoyo a personas con discapacidad intelectual. Tendríamos pues, tareas excepcionales, que son aquellas que resultan de una situación imprevista. Dentro de ellas pues, se incluyen pues, los momentos de crisis de las personas. Y ya por último, pues las tareas especiales, que podrían ser, por ejemplo, aquellas referidas a las actividades relacionadas con las relaciones sexuales. Y bueno, nada, ya... Esto es todo. Muchas Ya acabé. gracias, Inés. Vale. Muy bien, lo hiciste muy bien, te explicaste muy bien, fuiste a lo concreto y a lo directo, con lo cual estupendo. Yo creo que tenemos por ahí conectada también a Lluïsa Nogueiro Ceregueiro, que es una persona usuaria del servicio de asistencia personal. Igual quieres entrevistarla tú, Inés, o directamente... Deja de compartir, Inés, dale a la X ahí arriba. Meca, perdón. Nada, es que nos vemos dobles. Nada. Bueno, si quiere Lluïsa comentar ella. Eso es. Luisa, Sí. coméntanos cómo es tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Voy Muy a buenas. corregir mi apellido. Mi segundo Ajá. apellido es Cereijido, pero bueno, no importa. Perfecto. Soy Lluïsa Nogueiro. Bueno, yo soy usuaria ya de la asistencia personal ya desde los proyectos piloto que comenzaron pues hace años, que comenzó Predif con esos proyectos piloto, ¿no?
Posteriormente solicité la prestación económica y desde hace unos 4 años, 5 años que llevo con el servicio, o sea que creo que fui de las primeritas que solicitó el servicio. Yo quisiera situaros en mi situación personal para que podáis empatizar más, si cabe, con nosotras. Bueno, quiero agradecer a Teresa que en primer lugar, la presentación, que se haya referido a nosotros como personas con diversidad funcional. Para mi gusto es un apelativo que me gusta más. Y también por referirse a la convención, hubo varias referencias a la convención de la ONU de las personas con discapacidad. Bueno, para situaros en mi situación, imaginaros una persona de 46 años, yo misma, que tiene o sea, que se queda parapléjica por un traumatismo, en mi caso, haciendo senderismo. Una persona que tenía una vida absolutamente plena, una vida familiar con 2 hijos en el instituto, trabajando como comercial en una multinacional. En ese momento, pues imaginaros la ruptura que supone para su vida esta circunstancia. O sea, no estoy hablando para producir pena, en absoluto, porque yo desde el minuto 0 yo no tenía pena por mí misma en ningún momento. Yo lo único que quería era recuperar mi vida y llegar a recuperarla con el límite máximo de mi lesión a lo que yo pudiera hacer. Si yo podía conducir, conducía. Si yo podía volver a nadar en la piscina, pues quería volver a hacerlo. Si yo quería acompañar a mis hijos cuando había una reunión de padres, lo hacía. Quería volver a hacerlo. La figura del asistente personal es imprescindible para todas estas cuestiones que yo os estoy planteando. ¿Por qué? Porque ninguno de vosotras, cuando os planteáis elegir una persona pues, que os ayude en la tarea de cuidados de vuestros hijos, ninguno de vosotros vais a permitir que os impongan a esa figura que cuide de vuestros hijos. O si estáis trabajando, pues elegir a la persona que os ayude en el trabajo. Vais a elegir al asistente que mejor, o sea, a la persona con el perfil que se puede ajustar mejor a vuestras necesidades. Esto es la asistencia personal para nosotros. Nos va a permitir tener esa vida plena y la autonomía que nosotros teníamos en la medida de lo posible. Inicialmente, y ya para diferenciar con otras figuras, yo elijo, como decía antes Inés, yo elijo a la persona. De acuerdo a mi perfil, de acuerdo al perfil que yo necesito. Si yo necesito una persona que tenga carnet de conducir, como decía antes ella, pues uno de los perfiles que yo voy a elegir pues será con carnet, ¿no? ¿Cuántas de nosotras nos quedamos, o sea, personas con diversidad funcional, nos quedamos sin dar un pésame a un ser querido que falleció o un amigo que falleció por no molestar a la familia para poder acudir? Eso es fundamental. O sea, yo tengo una relación profesional con mi asistente personal y yo elijo el cómo, cuándo
y con quién hacer la actividad que yo en ese momento preciso. Y esas necesidades van variando con el tiempo. O sea, inicialmente yo puedo necesitar que me acompañe a la piscina, porque yo antes era muy activa deportivamente hablando, y después yo quise saber si quería nadar, si podía nadar y a qué nivel podía nadar. Hoy os puedo decir que nado mejor que antes, nado mejor que antes sin tener sensibilidad desde el pecho hacia abajo. O sea, no os digo más que esto. Entonces, es una figura imprescindible, ya os digo, para todas las personas con diversidad funcional, porque nos va a permitir recuperar nuestra vida en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Es fundamental que no se ponga un límite de edad, porque yo, bueno, actualmente tengo 55 años, pero cuando llego a los 65 yo voy a querer seguir estando incluida en mi comunidad. También es importante que no se limite, por supuesto, ni al trabajo ni al estudio, porque nosotras podemos seguir queriendo realizar trabajos en nuestra comunidad que no tienen por qué estar remunerados. Durante la pandemia, yo personalmente trabajé en mi barrio recogiendo alimentos en las tiendas. Poníamos una caja para que de buena voluntad la gente pudiera dejar allí alimentos, y durante la pandemia, periodo post-confinamiento, en mi barrio yo repartía alimentos entre las personas que estaban pasando dificultades. Quiero decir que para mí, en esos momentos, mi asistente personal me acompañaba. Lo que yo no podía hacer, yo sentía la libertad de poder pedírselo a ella. Esto no ocurre normalmente en la familia. Daros cuenta, en la familia acabas no pidiendo las cosas por no sobrecargar. En mi situación llegó un momento en que yo me separé y me quedé con dos chavales adolescentes. Ellos tenían sus obligaciones. Para mí lo fundamental era el estudio, no mi propia persona, con lo cual yo tenía que buscar los apoyos fuera. Y mi principal apoyo era mi asistente personal. Por otro lado, quiero que os deis cuenta también, porque yo estoy muy conectada a mi colectivo y conozco muchas personas en mi situación, deciros también que aparte la asistencia personal no solamente tiene un elemento fundamental que recae en la persona cogestora, como es mi caso, sino que tiene un retorno social muy importante, no solamente a nivel económico, que está comprobado, ¿no? sino también de conciliación. ¿Cuántas madres viven en exclusiva para sus hijos con diversidad funcional que podrían tener ese descargo? Aparte, se podrían también prevenir. Al empoderar a la persona, estamos previniendo situaciones incluso de abuso dentro del domicilio. Y personas, hay datos de cantidad de mujeres que sufren maltrato por sus parejas, son mujeres con diversidad funcional, sufren maltrato por su pareja,
pero no pueden prescindir de su ayuda. Con lo cual sería importantísimo para ellas también pues tener las horas suficientes que ellas necesitasen para poder salir de esa situación. Muchos de nosotros no ni siquiera sabemos lo que podemos, ni siquiera nos atrevemos a soñar. Estamos en una situación, digamos, tan limitada que muchas personas con diversidad funcional que nacieron con esa diversidad funcional son incapaces de saber qué es lo que yo puedo hacer con mi asistente. Es tan importante, estoy tan agradecida de poder transmitiros todo esto para que podáis ofrecer y facilitarnos el acceso a esta figura. O sea, os lo agradezco cantidad, poder daros esta visión tanto personal como un poco más amplia, porque el despegue es absolutamente necesario, el despegue de la figura. O sea, no nos podemos quedar con 13 personas en todo el Principado. Es imposible que esto continúe. Cuando es una figura que ya hablamos de la Convención del 2006, que es ratificada por el Gobierno en el 2008 y que en algunas comunidades lleva desde esa fecha implantada, y nosotros todavía en Asturias tenemos 13 usuarios. Yo estoy muy esperanzada porque me duele mi colectivo, y estoy muy esperanzada en que en los próximos años de verdad se haga una inversión importante en esta figura, porque al contrario que lo que ocurre, y quiero seguir incidiendo, un auxiliar, el servicio de ayuda a domicilio no nos va a permitir decidir cómo realizar nuestro proyecto de vida. O sea, fuera de lo que es estrictamente nuestro domicilio o que nos ayude a la farmacia. Es que no es ese. Imaginaros lo que vosotros queréis para vuestra vida, pues nosotros también. El acceso al ocio, el viajar, como os digo, poder realizar con libertad una actividad como es encontrarnos con nuestros amigos y poder decirle a nuestro asistente personal, sin herir, por supuesto, que quizás un familiar se pudiera sentir herido, en decirle, mira, en este momento yo me voy a quedar con mis amigos y tú, si no te importa, pues después hablamos. Yo esto, seguramente que muchas personas con diversidad funcional que las acompaña un familiar, nunca te vas a sentir con la libertad de poder hablar con tus amigos igual. El empoderamiento parte mucho de ahí. Nuestra libertad está en el despegue de la asistencia personal, y yo creo que el bien más preciado que todos tenemos es ese, la libertad. Hasta aquí quería hablar. No sé cuánto me extendí, ¿eh? Perdonad si fue mucho. Nada. Muy bien. La verdad que nos sirve mucho. Lo has hecho, pues eso, de manera muy sincera, como tiene que ser, ¿no? Y yo creo que nos has llegado a todos y a todas, ¿no? Los que te estamos escuchando. La verdad que la experiencia, ¿no? Y vuestra voz realmente yo creo que ayuda a entender muy bien, ¿no? Esta figura, ¿no? Del asistente personal y lo que mejora la calidad de vida, como bien decías, ¿no? Claro.
Entonces necesitábamos aquí vuestra voz, por supuesto. Es muy importante que en todos los foros que se hable de nosotras, estemos alguno de nosotras. Gracias. Totalmente. Bueno, Luisa, pues ahora vamos a pasar con Raquel, que creo que es asistente personal. ¿Estás por aquí, Raquel? Cuéntanos tu experiencia desde la otra parte, desde el rol del profesional de asistencia personal. Gracias, Raquel. Raquel, está silenciada, espera, a ver. Lo tienes silenciado el micrófono, mira a ver. En la parte superior tienes el micrófono y lo tienes tachado. Voy a intentar yo activártelo, a ver. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora perfectamente. Venga, Bueno, pues nada. adelante. Gracias, Raquel. Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias, me llamo Raquel Gómez. Gracias por darme la oportunidad de esta vez expresarme de la parte ya laboral. Tengo 4 años en Predit, comencé desde el 2018, igual casi sus inicios. Fue una experiencia de llegar sin pensarlo por medio de una amiga que me lo comunicó de Aspain, que iba a arrancar el proyecto y ya estaban ya iniciando. Y bueno, me di la oportunidad de comenzar a trabajar y hacer el curso. Primero inicié un curso que estaban haciendo y a raíz del curso pues ingresé de una vez a trabajar. En ese entonces necesitaban un auxiliar y habíamos creo que 10 personas, la cual el tema importantísimo que es esta parte de Predit, donde también lo comentaba Luisa, que es el que el usuario tiene la oportunidad de escoger a la persona con quien compartir esas horas que necesita, que bien sea para su vida de uso normal, como también sea la parte de ocio, la parte de acompañamiento, con quien realmente quiera pasar ese momento. Y es la parte bonita que tiene el Predit, que me gusta, porque te permite que el usuario disponga de 5 o 6 personas, las elija, de hecho hacen una cita, reuniones, y él decide con quién quiere estar. Ya cuando comienza el proceso de con quién quiere estar, pues nada, agarra su mejor elección, su mejor trabajador. En ese proceso, pues ya entramos nosotros en la figura laboral, a hacer sentir al usuario que somos para esa persona su todo, sus manos, sus pies, lo que necesite, acompañamiento, asesoría también tanto de moda como también cualquier detalle que se le ocurra, porque realmente yo pienso que un asistente personal es como que la persona que te puede acompañar en el caso que la familia no puede estar. Entonces, en ese caso nos toca a nosotros hasta la parte emocional, cubrirla, porque realmente son muchas cosas que a veces la parte laboral nos reprime que no debemos hacer, pero ya una vez que ya estamos trabajando con una persona, no somos máquinas, somos humanos, nos empatizamos, nos relacionamos, llegamos a ser parte no de su familia, pero sí creamos un entorno que el trabajo no sea como trabajo, sino que sea como que llegó mi amiga, que somos una parte y tenemos la línea donde podemos ser trabajadoras y también podemos ser amigas, porque mayormente me tocan trabajar tengo muchas niñas universitarios y realmente me ha tocado mucho ser un todo. Ya tengo ya 4 años con ellos y de verdad que he conocido desde que estoy hasta la fecha cualquier cantidad de usuarios que a unos se me van, otros ya no están, y hasta unos que se han perdido, bueno, que no están, y nos terminamos pegando y nos terminamos siempre quedando con esas personas, sus recuerdos y el trabajo para mí, que lo que hago, porque me gusta, me siento de vocación haciéndolo y me siento parte súper bien con Predict hasta la fecha. Tengo ya los años que tengo. Así como a veces tengo el tema de que tengo pocos usuarios, ya luego voy subiendo y voy variando, porque
esto es así. Los usuarios salen, entran, vienen unos, vienen otros y van cambiando. Pero el resto lo que puedo decir es que me siento parte de Predit ya de mucho tiempo y siempre he tratado de ser con mis usuarios lo que ellos quieren que yo sea con ellos. Es lo que le puedo decir. Muy Pues bien. nada, no me Muchas extiendo más. gracias, Raquel. No, mira, tenemos una pregunta por aquí, además, para romper el hielo, la hace Teresa Martínez y dice, tengo una pregunta. ¿La figura del asistente personal no debería ser el horizonte del cuidado profesional? ¿Permite integralidad y personalización desde una imprescindible flexibilidad? ¿Otras prestaciones como el SAT podrían conseguirlo? Bueno, lo lanzamos aquí un poco de manera transversal, ¿no, Raquel? Si Sí, tienes a tú ver. alguna orientación, efectivamente, mi valoración personal es que justamente el asistente personal es el que puede generar esos apoyos, ¿no? Comunitarios que necesitan las personas. Eh, eh, pero claro, como bien decías tú también, Raquel, has tenido que hacer de todo. Ujú. ¿No? Entonces, Sí. desde la administración, siempre nos sentimos así un poco, confundidos, ¿no? En cuanto a qué, mm, hay que promocionar, cuál es la asistencia, cuál es el apoyo que hay que dar. Entonces, bueno, nos ayudáis también un poco vosotras desde las entidades y demás a definir, ¿no? Esos apoyos que se pueden dar. Creo que tiene por aquí levantado la mano Yusa, ¿querías comentar algo? Sí, Sí, entra. sí, precisamente yo tengo muy clara la diferencia. Tengo muy clara la diferencia entre el servicio que puede proporcionar la ayuda a domicilio, que es un servicio más doméstico, que es un servicio más, o sea, que puede ir a ayudar a la compra, pero que tú, por ejemplo, en mi caso, nunca le podrás pedirle que te tramite una documentación y te presente en registro unos documentos. O sea, eso ya diferencia. Nunca vas a poder elegir a esta persona. O sea, os puedo decir, o sea, una de las cosas más sagradas que tenemos es nuestro propio cuerpo, es nuestra intimidad, o sea, el exponer nuestro propio cuerpo. Esto no es fácil, por supuesto, y entonces es importante poder elegir a la persona. Tú, en el servicio de ayuda a domicilio, y lo sé por personas del colectivo, hoy te viene uno, mañana te viene otro. Bueno, que me decía un compañero, dice, yo creo que aquí en Oviedo ya conoce mi compis todo bien. Esa es la diferencia. Yo llevo con mi asistente personal los 4 años. Esa es la diferencia fundamental. Me conoce, sabe que sabe lo que, o sea, lo que yo pueda necesitar y si tiene que ser un viaje conmigo, va a ser un viaje conmigo. Esto nunca jamás me lo va a poder aportar un SAT. Además, el servicio del SAT normalmente, bueno, pues son personas que están en una empresa y desde esa empresa les marcan lo que tienen que hacer. Mientras que nosotros vamos cambiando el perfil y vamos pidiéndole nuevas cosas. Ahora no me gustan las lentejas de esta manera, los quiero de esta otra. Ahora necesito que vengas conmigo. Hoy no quiero que vengas conmigo. O sea, esa libertad la pierdes con el SAT. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, agradecer a Predif, a todo el equipo de Predif, ¿vale? Y a vosotros también, a vosotras, bueno, por dar vuestra opinión, ¿no? Y contarnos un poco vuestra experiencia, que yo creo que ayuda mucho a comprender todo esto.
Ahora vamos a cambiar porque efectivamente Prediz lleva muchos años dedicándose a la asistencia personal y sí que yo creo que esos apoyos físicos, por así decir, sí que venimos comprendiéndolos bien, o yo por lo menos, ¿vale? Aquí hay de todo. Y el asistente personal más físico sí que podemos llegar a entenderlos, pero entendemos que también esta figura está evolucionando, o siempre fue así y nosotros desde la administración igual la desconocíamos, ¿no? Entonces, invitamos también a Dansi a que nos comentara un poco la figura de la asistencia personal en otro tipo de necesidades, ¿vale? Estará por aquí Raquel Cuevas. Sí, hola. A ver, no te ¿Aquí? veo, no te localizo muy bien. Bueno, no me sales, pero con que estés. Pero me oyes, ¿no? Sí, sí, te oigo Vale. perfectamente. Bueno, pues queremos agradeceros la invitación, ¿vale? Y que nos hayáis cogido la mano, porque efectivamente hay ciertos profesionales que se dedican a la asistencia personal, ¿no? Y desde el campo físico, más físico, ¿no? Y podemos entenderlo mejor, pero yo pienso que, bueno, el sacarlo un poco del entorno de lo físico puede llevar muchas veces incluso a nosotros mismos, ¿no? A decir, ostras, pues es verdad, todas las personas puedan necesitar unos apoyos y esto puede ser el asistente personal, ¿no? Entonces, bueno, os presento a Raquel Cuevas. Ahora te veo, Raquel, ya me apareciste en la pantalla. Debías de estar por ahí. Es que hay mucha gente hoy, ¿eh? Así que interesaba este tema. Es trabajadora social, está especializada en mediación familiar, lleva 20 años ya de trabajo aquí en Adansi y bueno, ya os digo que nos cogió la piedra cuando se la tiramos y viene a exponernos un poco el rol que para Dansi, en este caso, ¿no? Es necesario de este asistente personal. Pues nada, ya no te robo más tiempo, Raquel, cuando quieras. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Es una oportunidad fabulosa de compartir esta tarde con todos y recibir información en este tema que nos tiene a todos un poco ahí a la expectativa. Me gustó especialmente el testimonio de Luisa porque aunque las necesidades de apoyo son diferentes, el mensaje que ha dado, y lo vais a ver a lo largo de lo que os voy a contar ahora, es el mismo y es fundamental. Me ha parecido especialmente interesante. Voy a compartir una presentación con vosotros. Hablo muy rápido, entonces con la presentación alguna cosa quedará más clara. A ver si lo sé hacer bien. Lo vemos, lo vemos. ¿Lo veis bien, Vale. Sí, Pues perfecto. muchísimas bien, genial. Bueno, nosotros por nuestra parte lo que vamos a intentar aportaros son algunas experiencias previas a la regulación del asistente personal que ya nos dejaron patente en su momento la necesidad del desarrollo de una figura de este tipo, ¿no? Para poneros en contexto, todas las experiencias de las que os voy a hablar, os he traído 5 experiencias de edades diferentes para poder mostraros, parten de 2 parámetros de la demanda de las familias y de las personas con autismo que se nos acercaban solicitando un apoyo individual en sus contextos naturales. Un apoyo que nosotros no podíamos prestar desde los servicios de cuidador o asistencia a domicilio, ni que tampoco podíamos prestar desde los servicios terapéuticos que teníamos a domicilio. Pues nos estaban solicitando unas funciones y una intensidad que quedaban fuera completamente de los parámetros de este programa. A modo muy rápido y simplemente por también contextualizar un poco, las personas con TEA, entre otras dificultades que tienen, les cuesta mucho la adquisición de aprendizajes espontáneos, de aprendizajes de forma natural, ¿no? En contextos espontáneos. E incluso teniendo estos aprendizajes en los ámbitos educativos o terapéuticos, les cuesta mucho la generalización a estos contextos familiares o personales. Y también hay que tener en cuenta que sus dificultades de comunicación y sociales hacen que frecuentemente su vida social se limite a los espacios de interrelación y a las oportunidades sociales que les da su propia familia, ¿no? Para seguir poniendo en contexto un poco la situación, todos los programas de los que os voy a hablar son programas que se han desarrollado en coordinación y equipo, en primer lugar siempre con el participante y su familia, con los profesionales que va a desarrollar el programa, con el equipo terapéutico, educativo, asistencial que ya estaba previamente a nuestra llegada, ¿no?
El objetivo en todas las experiencias, aunque sean de edades y situaciones diferentes, siempre son la adquisición de habilidades o la prestación de apoyos para llevar a cabo actividades que se podían encuadrar perfectamente en lo que es el desarrollo de un plan de vida independiente. El perfil que nosotros hemos utilizado más para desarrollar estos programas, que ya os digo son previos a la regulación del asistente personal, es el educador, pues tenía una mayor especialización que lo que es el cuidador y no tenía una carga terapéutica tan alta como podía ser el psicólogo o el pedagogo, ¿no? La formación previa que más nos encontrábamos, o que más hemos utilizado, son profesionales de las ramas sanitarias, sociales o educativas, con formación y experiencia previa en autismo, porque nuestra entidad es específica para autismo y todos los casos que tratamos comparten este diagnóstico. Y sobre todo y fundamentalmente, la característica más importante que siempre nos ha pesado es el perfil personal del profesional que va a desarrollar el programa y de cómo este perfil personal se adecua a las características de las funciones que va a desarrollar. Os traigo 5 ejemplos. Si veo que se me alargo mucho y os enrollo mucho, lo intentaremos resumir lo más posible. Hemos modificado algunos datos para que no sean identificables y ya os digo que son todos previos a la regulación del asistente personal. Por supuesto, por edad, para poder ver un poquito todas las edades, ¿no? El primer caso era un niño de 8 años con diagnóstico de autismo, con discapacidad y dependencia reconocida. Había alcanzado un nivel de autonomía apropiado a su edad en tanto los contextos familiares como educativos, eso sí, siempre con profesionales y con equipos de apoyo en ambos ámbitos. Y era un apasionado máximo de un deporte, ¿no? Llegado a esta edad, se decidió que el chico empezase a participar en este deporte, en las actividades extraescolares de su colegio. Cuando comenzó, se empezó a observar las dificultades del menor para poder seguir la actividad, pero al tiempo que surgía este problema, también se veía la felicidad, lo contento, lo que disfrutaba y lo bien que estaba, ¿no?, realizándola. Los responsables de la actividad, que fueron los primeros en detectar ambas cosas, tanto los problemas como lo bien que estaba a nivel emocional y el potencial que tenía para el deporte, que eso es importante, se pusieron en contacto con la familia. La familia no podía prestar este apoyo, pues en primer lugar se incumplían las normas y en segundo lugar tampoco se estaría fomentando la autonomía ni la inclusión del niño. La entidad municipal, a través de la familia, se pone en contacto con nosotros y nos plantea este problema. Se planteó un programa de intervención y se decidió buscar a un perfil personal similar al de los entrenadores que estaban realizando el equipo. Buscamos un chico con integrador social, con experiencia en autismo y que además también había colaborado y trabajado como entrenador y era de una edad similar a los entrenadores de la propia actividad. Se incorporó dentro de la actividad deportiva con el niño, le prestó apoyo desde la fecha en esa actividad y ahí se mantiene. Gracias a este apoyo, el niño puede seguir desarrollando de forma inclusiva esta actividad. Este chico estuvo durante un tiempo bastante largo y posteriormente tuvo que hacer un cambio e incluso la adaptación a la nueva persona de referencia y el cambio fue exitosa. Os pongo este ejemplo porque, bueno, a veces cuando hablamos de figuras como el asistente personal y lo asociamos a niños, cuesta imaginar, ¿no?, cuál es el papel. El siguiente ejemplo que os pongo era un poco más complejo. Es una niña también con diagnóstico de trastorno espectro autista, también con discapacidad y dependencia reconocida, que había tenido intervención terapéutica, asistencial y apoyo familiar desde los 2 años, pero que seguía presentando, a pesar de ya llegar a los 12, muchas dificultades en cuanto a autonomía. A pesar de tener la capacidad para ello, no tenía la autonomía propia de su edad, en contextos sociales había muchísimos problemas y en el contexto escolar, que la situación estaba un poquito mejor, empezaba a perderse el control, ¿no? Inicialmente ya habían descartado la existencia de comorbilidades, de otros problemas asociados al TEA, que podían ir sin explicar esta desregulación emocional tan grande que había, y bueno, se habían descartado. La familia no podía prestar más apoyo porque ya estaba completamente agotada. Los servicios terapéuticos también, porque decían que luego no se generalizaba nada al hogar. Y los servicios asistenciales, las diferentes contrataciones de apoyo que la familia había hecho en casa, tampoco cubrían las necesidades porque podían hacer que una tarde fuese un poco mejor, pero realmente no conseguían una mejora ni en la situación emocional del niño ni en el funcionamiento familiar. Pues se planteó lo mismo que en el caso anterior, se buscó una persona de referencia. En este caso buscamos una chica
con formación específica en autismo también, y que tuviese un perfil personal que a la persona que iba a recibir, la participante, no le recordase a profesionales anteriores ni a la intervención terapéutica, un perfil mucho más natural. En este caso fue una enfermera, la formación previa que tenía la trabajadora. Esta profesional comenzó su intervención como apoyo personal de la niña, así se lo presentamos, en contextos naturales, empezó dándole apoyo en el día a día, en las tardes, en la rutina básica de ducha, cena y acostarse. Luego fuimos extendiéndolo a otras áreas en las que la niña, que ya tenía 12 años y sabía además solicitar donde quería, nos iba diciendo. Y bueno, tras 5 años de experiencia, la joven ha alcanzado ahora sí el nivel de autonomía apropiado a su edad y características, ha disminuido mucho la problemática existente, la que teníamos previa. A nivel social prácticamente han desaparecido las dificultades, a nivel de autonomía hay muy poquita necesidad de apoyo y ahora mismo se está más centrado en una supervisión, una disponibilidad telefónica, una mediación cuando aparece algún conflicto, o un apoyo personal cuando aparece algún problema, como nos puede aparecer a todos, ¿no? Tengo ahí en la presentación una tarta, porque no quería que se me olvidase una cosa que nos pasó con esta chica y que nos dejó muy claro la necesidad de esta figura de apoyos. Cuando de mano entró la trabajadora, la chica que estaba cansada ya de estos intentos, la rechazó un poquito. Los primeros meses fueron duros, ella no sabía por qué alguien venía allí, bueno, aunque la fuese a apoyar, a veces la corregía un poco, le decía un poco cómo podría hacerlo mejor y eso no le gustaba. Llevaba un par de meses la trabajadora con ella, todavía de vez en cuando había alguna situación de rechazo y la niña tenía un cumpleaños que estaba fuera del horario de la trabajadora y que no nos habíamos planteado que podía ir con ella. La niña fue con sus padres y hubo una situación, bueno, pues social, se perdió el control y fue una situación un poquito desagradable para la niña. El primer día que llegó la trabajadora el lunes, según entró por la puerta, le dijo: qué pena, fulanita, que no hubieses estado conmigo, porque entonces esto no hubiese pasado. Hubiese podido, si tú llegas a estar, yo hubiese disfrutado del cumpleaños y todo hubiese salido mejor. Ahí nos dimos cuenta de que realmente es una figura fundamental para la vida diaria de muchas personas. Otro caso que se nos presenta, ya os lo pongo en plural porque es frecuente, en ocasiones personas con TEA y grandes necesidades de apoyo que acuden a colegios de educación especial o a centros ocupacionales a raíz de sucesos que, bueno, son de escasa importancia para el resto, pero para ellos, con sus problemas de inflexibilidad mental y comportamental, son catastróficos, como puede ser que de repente mi madre cambie de horario y esté por la mañana ella en vez de mi padre, o que me cambie en la parada de autobús y demás. Empiezan a entrar en un círculo negativo y empiezan a negarse a cosas, incluso a negarse a acudir al centro escolar. Esto no solamente es un problema por la falta de rutina y todo lo que les pueda generar, sino porque además se está impidiendo el acceso a un derecho universal como es la educación, ¿no? Ya tenemos varios casos en la que, bueno, después de varios intentos desde el centro escolar y desde la familia, nos decidimos a intervenir desde esta perspectiva, ¿no? Se introduce una persona de apoyo, inicialmente no en la situación conflictiva que es asumir la parada de autobús o la que no está mamá y volver al colegio, sino en entornos más naturales, más positivos. Introducimos una figura de referencia que empieza a trabajar poco a poco con él. Normalmente intentamos que sea alguien que tenga experiencia en autismo y en programas de desensibilización, acercamiento progresivo, etcétera, que puede ir dándole un apoyo poquito a poco y a medio plazo se está consiguiendo en todos los casos la vuelta y la incorporación en los contextos escolares para que puedan seguir desarrollando su vida con autonomía. El cuarto ejemplo que os traigo es ya un poquito más grande, os he hablado de un joven de 18 años que sí tenía una vida completamente plena y autónoma en el contexto familiar, pero una vez que salíamos de ahí no había ningún tipo de independencia ni de autonomía, ¿no? A raíz de la edad que tiene, comienza nuevos estudios y necesita desplazarse de la ciudad. Y ahí nos aparece el problema. La familia no le puede acompañar, él solo no sabe, no puede y además rechaza cualquier tipo de persona que vaya a su lado y le haga parecer diferente.
con lo cual no quiere un cuidador, no quiere nadie que la apoye. En estas perspectivas que nos encontramos, volvemos a buscar una persona con un perfil. En esta ocasión nos costó un poquito, tuvimos que buscar una persona con una apariencia y con un perfil joven, que conocedor de las modas, del comportamiento y de la edad propia del chico, y con algo de experiencia o formación en autismo que pudiese acercarse a él y ir prestándole el apoyo. Se hizo un acercamiento, no hubo problemas, no hubo rechazo y empezó a desarrollar el programa poco a poco a su lado. En principio le acompañó y le enseñó, porque esto es fundamental cuando trabajamos con jóvenes y con niños que están en proceso todavía de adquisición de habilidades. La figura del asistente no solamente nos vale para darles el apoyo que necesitan para alcanzar el objetivo, sino que en muchas ocasiones les están ayudando a desarrollar un aprendizaje, ¿no? En primer lugar fue el tema del transporte, que era lo que nos corría más prisa para que pudiese seguir formándose, y a petición del propio participante, la siguiente necesidad era que quería ir y volver solo de los entrenamientos sin que nadie le acompañase, que fue la siguiente actividad en la que participó el educador que teníamos. A partir de ahí seguimos apoyándole, desarrollando la actividad, priorizando aquellos ámbitos donde él tiene más donde la persona participante quiere seguir trabajándose, y nada, también con resultados muy positivos. El último ejemplo que os pongo ya es un chico adulto que tenía posibilidad económica y social para ir a vivir solo y decidió mudarse, ¿no? La familia que tenía en aquel momento no tenía disponibilidad para cubrir aquellas necesidades que el chico nos manifestaba. Quería que le ayudasen a poner la lavadora, a hacer la compra, a pedir la cita al médico o a diseñar un menú, ¿no? Una dieta saludable. En este caso, aunque se tratase de una persona adulta, eran habilidades que él, al vivir siempre con otras personas, nunca había desarrollado de forma autónoma, y que con poco que se le apoyase podría ir desarrollándolas él y cambiando la figura del asistente a otras áreas en las que él luego quisiese explorar, ¿no? El participante tenía claro esta idea, que él quería aprender a hacerlo y no quería delegarlo en otras personas, ¿no? En este caso, el chico y su familia fueron los que realizaron la selección en la contratación, buscaron una persona de su entorno cercano con el que él tenía buena feeling y que tenía una disponibilidad como para desarrollar las actividades que ellos querían por cercanía y por tiempo. Y en este caso lo que nos solicitaron a nuestra entidad es que le diésemos un poco la parte más técnica. Ya conocía cómo era el chico y lo que quería, solamente quería saber un poco qué características tenía el trastorno espectro autista y cómo podía dirigirse de una manera más apropiada a él para que todo fuese lo mejor posible, ¿no? Le dimos el apoyo técnico en este caso y ahora llevan ya 6 años. La persona vive completamente de forma autónoma. Lo que os comentaba antes, ahora los apoyos son más puntuales, sobre todo en casos de crisis, que a veces las crisis son cosas muy sencillas, pero para ellos son crisis. Entonces, el apoyo se está limitando a situaciones muy puntuales y a momentos de crisis o momentos en los que se tienen que afrontar situaciones que son nuevas para él, ¿no? Bueno, ya para concluir, ya no soltaros más rollo, bueno, ya me gustaría deciros que aunque la familia es el contexto lógicamente más natural para el apoyo a los menores, cuando en una unidad familiar hay una o más personas que tienen un diagnóstico de autismo, el desgaste diario puede producirles un cansancio extremo, en ocasiones se generan rutinas disfuncionales y que dificultan el apoyo positivo, e incluso también nos encontramos que las características de padres, abuelos o hermanos no son las más adecuadas para desarrollar ese apoyo natural que todos damos por hecho, que en el caso de niños tiene que dar la familia, ¿no? En estos casos, la figura del asistente personal puede ser fundamental para garantizar el futuro de ese niño, para garantizar el desarrollo de habilidades de autonomía y regular emocionalmente al menor en un funcionamiento familiar positivo. Esto en cuanto a los menores, que es lo que se nos escapa un poquito más a todos, nos parece un poquito más diferente. A partir de la adolescencia, desde la perspectiva que tenemos en la entidad, creemos que sería fundamental valorar de forma generalizada en todos los casos la necesidad de apoyos externos en contextos naturales, con el fin de facilitar cuando sea necesario la generación de aprendizajes y una participación social similar al de otros adolescentes, jóvenes o adultos sin este diagnóstico, ¿no?
todos tenemos muy claro valorar cuando alguien necesita unas gafas o necesita un audífono o necesita un comunicador o un colegio de educación especial, ¿no? Pero en muchas ocasiones se nos olvida valorar la necesidad de apoyos personales. Lo que Luisa decía, ¿no? El elegir, el tener un apoyo que me deja a mí hacer lo que yo quiero sin verme en compromisos. El decirte, ahora me dejas con mis amigos un ratito y esperas. Ese tipo de cosas es fundamental. Y en el caso del autismo, donde las capacidades de comunicación y socialización están tan limitadas, es especialmente importante, porque en muchas ocasiones lo tenemos asociado a no quieren relacionarse y a veces es que sí quieren, pero no saben cómo, ¿no? Entonces, la figura del asistente personal creemos que puede convertirse en la figura más apropiada y más natural para desarrollar este tipo de funciones, centrándose en las necesidades que viven y percibe el propio participante. Ya nada más, aquí acabo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros, Raquel, porque bueno, realmente yo creo que aquí se acaba de abrir un melón, un melón de apoyos, ¿no? De todas las necesidades que están por cubrir y que podría cubrir la asistencia personal, ¿no? Bueno, además de agradeceros muchísimo vuestra participación, como bien te comentaba, yo creo que muchas de las personas que estemos al otro lado desconocíamos, ¿no? Que un asistente personal pudiera realizar estas funciones, pero justamente es dar apoyos, ¿no? Es generar esos apoyos acorde un poco a las necesidades, que era lo que lo definiste muy bien, ¿no? Hay una pregunta por aquí, por el chat, de Teresa, que bueno, dice de parte de Cristina. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si podrían explicar el proceso de acreditar a una entidad para prestar el servicio de asistencia personal a través de la vía de dependencia. Yo creo que eso está en proceso o creo que ya se puede solicitar, ¿verdad? Debe de estar por aquí de inspección. Igual Teresa, Carla, nos podéis informar más todavía, ¿no? Yo creo que eso ya se puede solicitar a través de la acreditación a los servicios. Ah, vale, que habla Teresa por Cristina porque no podía acceder al chat. Vale. Bueno, pues dejo ahí la pregunta un poco en el aire, a ver si alguien la puede contestar. Yo creo que ya se puede solicitar esa acreditación de servicios, sino que me corrijan desde inspección. Mm, Más cuestiones en cuanto al asistente personal. Yo creo que bueno, falta muchísima participación aquí de más perfiles, ¿no? Igual que desde Adán, si acaban de romper y si no, que bueno, que intervenís luego los participantes y nos comentáis, ¿no? Igual que acaba de abrir mm, ese campo, ¿no? Pues por ejemplo, está FESOPRAS por ahí también que bueno, que ellos tienen otras necesidades de apoyo, ¿no? Y puedan necesitar otro tipo de asistentes. O, bueno, plena inclusión también les ofrecimos estar, yo no sé si hubo dificultades del email o qué, y al final ya tiramos por el camino del medio, ¿no? Buscamos un poco todas las visiones del asistente personal, ¿no? Para intentar traerlo aquí, que a mí me parece que es fantástico, ¿no? El que podáis el que hayáis podido, ¿no? El darnos vuestra experiencia de años, ¿no? De dar este asistente personal. A ver, cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier debate, cualquier opinión. A ver, por ahí levantan la mano. Entra directamente, sin problema. Pero enchufa el micrófono. Ahí. Hay manos levantadas. Bien. Sí. Mi pregunta era para la trabajadora porque se comentaba que era como autónomo, ¿verdad? ¿Y cómo se gestiona una persona laboralmente si yo quiero dedicarme a esto? Digo, ¿me tendría que dar de entrada como autónomo y luego contactar con alguna de las asociaciones o cómo sería? No sé si se ha entendido la pregunta. Sí, se ha entendido. Vale, Raquel, ¿estás por perfecto. aquí? ¿Que eres tú la profesional que tenemos al otro lado? Igual Raquel no está. Sí, aquí ando. Ah, sí. Venga, perfecto, Raquel. Ya. Cuéntanos tu experiencia, sí.
No, bueno, en mi caso yo no soy autónoma. Yo hice el curso que dictó exactamente Predit, que actualmente hay uno, creo que a partir del 26 de septiembre, creo que comienza uno nuevo. Y al entrar en la parte del curso, bueno, ya entras como a formar parte en la parte de lista laboral. Van entrando usuarios nuevos y con ellos, bueno, van entrando nuevos trabajadores también. Es así el caso. Bueno, a menos que haya otra cosa que no sepa yo, que pueda comunicarlo Inés. Te puedo contestar si quieres. No sé cuál era tu nombre, perdona, que se me escapó. Que estabas preguntando sobre si tú... Hola, Monse, perdón. Vamos a ver, mira, la figura profesional de asistente personal no existe. La figura profesional no existe. O sea, tú no puedes, por ejemplo, Raquel, después de hacer su curso y tener su acreditación para trabajar como asistente personal, no podría ir al INEM a apuntarse como trabajadora, ¿entiendes? Porque la figura no existe. Ellas, o sea, digamos, en nómina nunca va a figurar asistente personal, por decirlo de alguna manera. El convenio por el que perciben sus honorarios no es ese porque la figura no existe todavía. Está, por lo visto, el gobierno estatal pues está intentando establecerla, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona aquí en Asturias este tema? Que hasta ahora lo está llevando Predif, el tema de la asistencia personal, a la espera de que haya más licitaciones y demás, que hace poco que se abrió plazo de licitación, se volvió a cerrar y saldrán otras entidades seguramente a concurso. Predif lo que convoca, como decía Raquel, es periódicamente unos cursos que bien son telemáticos o presenciales o ambos. Entonces, crea una bolsa de trabajo. A ti te capacita y a partir de ahí pues es cuando llega un nuevo usuario, bien por vía privada, porque lo necesite determinadas horas, o porque ya desde dependencia ya se le dé una cuantía que se convierte en horas y tal. Bueno, cuando llega un nuevo usuario o alguien esté de baja o lo que sea, si ese usuario necesita un tipo de perfil, pues desde Predif, estoy hablando un poco por Inés, desde Predif, esta persona, la persona usuaria o gestora del servicio, pues le diría a Inés, necesito una persona con este perfil y tal, pues por ejemplo, que sea pues súper optimista, porque yo no sé qué, o que lo que sea, o que, bueno, no necesariamente tiene que tener un perfil sociosanitario para que a la persona le encaje, ¿no? Puede ser tantos perfiles como personas hay, ¿no? Como personas con diversidad hay. Entonces, a ti te llamarían para la entrevista. Una vez que tengas tú unas horas de formación que te van a dar en Predif. Esas horas de formación serían de 20 a 50 horas. Entonces, a partir de ahí, tú sí figurarías como que has pasado el curso y a partir de ahí, desde Predif, te llamarían si hubiera un potencial usuario al que pudieras tú ayudar. Nunca ir al INEM con esa titulación porque no te la van a aceptar. ¿Entiendes? O sea, es la situación en la que está ahora mismo el tema. Efectivamente, Yusha, como decías, a nivel estatal todavía se está
intentando gestionar todo esto y están ahí con las competencias que ellos tienen. Entonces, desde Asturias lo que se hizo fue regularlo dentro de la manera más laxa posible, que no cortara nada, pero sin cerrar, por ejemplo, ningún perfil. De hecho, el decreto que comentaba Ana al principio, que se publicó en julio, define muchísimos profesionales que pueden ser asistentes personales, ¿no? Porque realmente no se quiso coaccionar ni orientarnos hacia ningún sentido, puesto que a nivel estatal todavía están con esto, ¿no? Yo lo que sí quería preguntar a Raquel Cuevas, ¿vale? De Adansi, ¿vosotros dais algún tipo de formación? Nosotros hicimos una labor de investigación en otras comunidades, que me imagino que tengáis muchas personas, ¿no? Y sí que hemos visto que en distintas comunidades o están más avanzados y, como comentabais anteriormente, existe este asistente, por ejemplo, dedicado más al campo sexual. Incluso hay bolsas en internet, ¿no? De tú a tú, donde tú seleccionas un poco tu asistente personal, etcétera. Yo no sé si vosotras, Raquel, y nosotros lo desconocemos, también dais algún tipo de formación a vuestros asistentes personales, o son todos de este predio. No, nosotros las experiencias que tuvimos cercanas al asistente personal, todas las hemos hecho con nuestra bolsa de personal. Es decir, son situaciones privadas en las que las familias pagan un servicio y que normalmente es más, el perfil es educador. Y lo que más figura en el contrato, salvo que no nos lo permita por la formación que tiene o por lo que sea, suele ser la figura del educador. Estamos pendientes de esta regulación a ver si sale la figura del asistente y podemos empezar a utilizarla, bueno, lo mejor posible y regularizar un poco la situación. Pero hasta ahora han hecho todas las contrataciones en el marco de educador, y cuando la han hecho directamente la familia o las entidades, por ejemplo, el ejemplo que os ponía del ayuntamiento por la entidad deportiva, creo que monitor. Pero bueno, es una manera de aguantar hasta que todo esto se regule y podamos hacer la contratación del asistente. Y la formación que tenemos es la que tiene la personal de nuestra bolsa de empleo, formación en autismo y luego la que ellos tengan de mano en las áreas sanitarias, sociales o educativas. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Creo que estaba Rosa, que había levantado el dedo, Rosa Martín del Dedo, justamente, y tenía levantada la mano por ahí. Rosa, creo que me imagino que querrías intervenir comentando un poco esta solicitud, ¿no? Que hablábamos del proceso de acreditar una entidad. A ver, Rosa. No sé si tienes dificultades, no te oímos. Bueno, si no, es que tienes el micro abierto, pero no se te oye. A ver, habla, Rosa. No, no te oímos, Rosa. Si no, escríbelo por el chat. Podríamos utilizar al intérprete, pero no todos sabemos lengua de signos para comunicarnos. No te oímos, Rosa, hija. Si puedes escribirlo por el chat, nos lo comentas, ¿vale? Bueno, no sé si alguna persona tiene alguna cuestión más que plantear. Igual justamente desde FESOPRAS, que podáis tener alguna aportación referido al asistente personal, aprovechando que estáis por aquí y tenemos unos minutinos. Bueno, Carmen, por supuesto que también puedes intervenir cuando quieras. Hola. Hola, no me Carmen. veis, ¿verdad? Hola, soy Carmen de CERMI. No me veis, ¿verdad? Venga. No, no te vemos, estás. Pero Vale, bueno, no, es que habla, te oímos. Venga, vale, nada, es un segundo solamente. Como antes hiciste alusión, Pilar, bueno, hola, buenas tardes a todos. Hiciste alusión antes con relación a plena inclusión. Simplemente comentarte que efectivamente que había previsto
que una técnica de plena asistiera hoy a la webinar, pero bueno, al final hubo un imprevisto, no puede ser. Y entonces, bueno, yo estoy aquí, que todo lo que tiene que ver con las entidades que forman parte de CERMI, sabes que una de ellas es plena, y Adansi también pertenece a Plena Inclusión, con lo cual, bueno, todo lo que tiene que ver con la figura del asistente personal, aunque en este momento no esté aquí una técnica de plena, estamos al tanto y estamos en ello. Daros la enhorabuena porque creo que es muy importante que hayáis realizado esta webinar, de verdad. Pienso que es la manera de compartir experiencias y de que todos, usuarios, profesionales, entidades y también la administración, tengamos claro cuál es el objetivo. Y nada más, solo quería decir eso. Muchas gracias y hacia adelante. Cuanto antes mejor, Pilar. Gracias, Carmen, gracias. Eso es, en ello Venga. estamos. Gracias. Bueno, teníamos por ahí a Fesopras, no sé si al final vais a intervenir, si no doy palabra, que parece que la gente se va animando. Bueno, vale, Leticia. No, en resumen, únicamente pues comentar que me está pareciendo muy, muy interesante, y también en cuanto a la figura del asistente personal, creo que a lo mejor para las personas sordas no sé hasta qué punto sería útil, pero creo que sí, a lo mejor tendría mayor reflejo en cuanto a las personas sordociegas, porque ahora mismo realmente no cuentan con ningún servicio de este tipo, y a lo mejor entre nuestros usuarios sí contamos también con personas sordociegas, y creemos que podría ser de utilidad esta figura del asistente personal para ellos. Y tampoco os puedo comentar ninguna experiencia previa porque no contamos con ninguna, pero bueno, sí reivindicar un poco el que poco a poco se vaya ampliando el número de asistentes personales. Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias al intérprete. Levanta la mano por aquí también, Rocío, si quieres intervenir, Rocío. Hola, buenas tardes. Soy Amparo, lo que pasa es que estoy en el ordenador de Rocío por problemas técnicos y bueno, yo estoy en EDES, en el occidente asturiano, y nosotros estamos en el proyecto de biocuidados que ya presentamos en su día y tal. Y bueno, lo que sí que, algo que nosotros, bueno, pues estamos dando así una vuelta, estamos formándonos mucho en atención integral centrada en la persona. Y sí que a mí me preocupa muchísimo que al final la figura del asistente personal no tenga una cantidad. Nosotros trabajamos con discapacidad intelectual, perdón para quien no se lo haya aclarado antes, y entonces a nosotros sí que nos preocupa muchísimo el que la figura del asistente personal no tenga regulada o no tenga, no sé muy bien cuál es la palabra que hay que poner ahí, ¿no? Pero que no tenga una formación un poco específica dependiendo del colectivo con el que vamos a trabajar, porque sí que nos parece fundamental, ¿no? Hay personas en las que pueden trabajar con un asistente personal en la que ellos les guían constantemente, pero como ha puesto antes Inés de Prediv, y tal como ha expresado Mónica en todas las intervenciones que ellos hacen, creo que ahí habría que regular muy bien el perfil profesional que se necesita, porque yo no creo que todas las personas, aunque tengan una maravillosa actitud, puedan desempeñar esta labor si no hay una formación un poco específica, ¿no? Hay una serie de trabajos de estructuración y una serie de formas de trabajar con la atención integral centrada en la persona que ya no son para nada asistencialistas y que yo creo que tendría que estar muy bien marcado este tema cuando esta figura vaya cobrando importancia, ¿no? Porque creo que es importante, hay que saber un poco de accesibilidad en todos los sentidos, yo creo que hay que definir un poco profesionalizar esta figura un poco bien, ¿no? Que al final no quede en un trabajo
que su regulación está un poco en el aire, que al final los sueldos son muy pequeños y que luego pues personas con un perfil profesional diferente ya no accedan a estos trabajos y al final se queden ahí, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Como algo asistencial en el que las únicas personas que van a ocupar esos puestos por cómo están definidos pues no van a ser las que estén realmente sean tan capaces de llevar a cabo este trabajo, ¿no? Que es muy necesario y que vemos en pues todas las personas que trabajamos un poco con ellos que sí que sacan adelante proyectos de vida, ¿no? Y planes de vida. Era eso sobre todo. Gracias, Amparo. Efectivamente, esto está a nivel estatal. Nosotros ahí podremos hacer alguna mejora, pero bueno, que realmente quienes lo están peleando es a nivel estatal. Llevan muchos años, con lo cual no debe de haber mucho quórum en todo esto y esperemos que, bueno, el tiempo, como bien comentaba Carmen, bueno, merezca la pena, ¿no? Esta espera y que se llegue al mejor proyecto posible. Comenta también Rosa por el chat que el decreto que regula la autorización y acreditación, que es el del 2011, está pendiente de transposición de los acuerdos, que no podía hablar, que lo sentía. Vale. Y luego, bueno, Teresa me preguntaba si podía comentar algo de las oficinas de vida independiente, pero antes voy a dar la palabra, bueno, además de que está Julio Martínez, y por supuesto que me encantaría que pudiera intervenir, ¿vale? Julio, venga, directamente entra y luego le damos la palabra a Luisa, porque no sé cómo está este tiempo, ¿vale? Julio es el jefe de inspección, con lo cual le damos la palabra, sin dudarlo. Venga. Buenas tardes. Solamente pongo el audio, no puedo poner el vídeo. A ver, mirar, el tema de la asistente personal ya en el acuerdo del Consejo Territorial de octubre del 17, que es el que cita la resolución del año pasado del asistente personal, ya entonces se estaba diciendo que estaba a punto de salir lo que sería la regulación en el cual el Instituto Nacional de Cualificaciones la figura del asistente personal. Es decir, ya estaba en el 17 que estaba a punto de salir. Y bueno, seguimos en el a punto de salir todavía. Si os fijáis, en el acuerdo territorial del año pasado, de julio de 2022, no se cita al asistente personal, solo se cita a la ayuda a domicilio y a la teleasistencia. Quedó un poco ahí en la recámara. Esta resolución del año pasado, de mayo, creo que es mayo, que se publicó en junio del 22, bueno, es un paso adelante muy importante porque aborda un tema relevante que es la prestación económica reconocida como asistente personal con una categoría específica, se le da entidad propia. ¿Qué le falta ya desde 2017? Y por eso, digamos, el cual yo, hasta donde yo sé, salvo que haya salido estos días o estos meses y no me haya enterado, pero yo creo que el tema viene siempre un poco de la indefinición. Digamos, se puede tener claro desde el punto de vista de la experiencia personal que comentabas antes, qué supone un asistente personal, pero desde el punto de vista jurídico, del diseño de la figura y sobre todo de limitarlo respecto de las ayudas a domicilio, pues yo creo que viene ahí el problema es de definición jurídica. Daros cuenta que, por ejemplo, en el decreto del año 2000 que regula la ayuda a domicilio municipal, en el contenido, no solamente la ayuda a domicilio va al ámbito de lo doméstico, también prevé asistencia comunitaria, acompañamiento, gestiones, también están previstas en ese contenido. Es decir, ya en el año 2000 la ayuda a domicilio de carácter municipal de prestación básica ya comprende lo domiciliario y lo comunitario. Lo que pasa que, digamos, no ha alcanzado toda la proyección que podía tener, pero ya existía. Es decir, ese contenido ya está. Entonces, el primer problema viene de la definición de la entidad propia. Es decir, dónde puede acabar la ayuda a domicilio y empezar la asistencia personal, pero como definición jurídica. Porque una cosa es la experiencia personal, que evidentemente es muy relevante, pero es porque, claro, usted hay que llevarlo a un real decreto, meterlo en el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, dar una entidad propia, generar convenios y normativa a partir de eso. Entonces, quiero decir, tiene que ser una definición jurídica. Luego lo que comentabais de cómo se puede acreditar. Claro, lo apuntaba Rosa hace un momentín. Claro, el problema es que cuando tú tienes un marco normativo
que bueno, puede ser flexible, pero de momento no lo es en ese aspecto, bueno, pues ir encajando piezas para poder poner en marcha la autorización o la acreditación del asistente personal, pues bueno, resulta un poco complicado. O sea, ahora mismo, digamos, un servicio no se puede acreditar si no se autoriza previamente. O sea, lo que se hizo en 2009 con las acreditaciones provisionales ahora ya no se puede hacer, eso no existe. Eso fue en su momento para poner en marcha el sistema de dependencia. Hoy primero tienes que autorizar a la empresa que presta el servicio y luego acreditarla. Y con un procedimiento que no beneficia, digamos, nada esa posibilidad, porque es el mismo que para autorizar una residencia y acreditarla. Con matices, pero es el mismo. Entonces, quiero decir, la propia regulación ahora mismo no ayuda, salvo bueno, habría que hacer un desarrollo importante, pero digamos si está en la prestación económica reconocida. Lo que comentabais de las titulaciones no valen todas, no. Es decir, lo que se hizo fue de alguna manera extrapolar lo que se exigía para la ayuda a domicilio, o sea, todo el elenco que ya está en la resolución de 2017, o sea, todos la formación reglada, digamos, auxiliares de clínica, de geriatría, etcétera, toda esa formación reglada, la formación no reglada, que es el certificado de profesionalidad, y eso es lo que está de aumento en la resolución de 2022. Y bueno, luego lo que se dice es, hay una serie de cualificaciones ya de título universitario, que lo que la resolución dice es, oiga, si usted tiene esto, por ejemplo, licenciado en medicina o enfermería o diplomado de enfermería, ya no hace falta más formación, ya tiene una formación específica. Que es verdad que seguramente, dependiendo del tipo de usuario, como habéis comentado en algunos ejemplos, ¿se precisará una formación muy específica? Sí, es verdad. Pero claro, exigir una formación ad hoc por cada persona concreta, eso es muy complicado. Las normativas siempre van a hacer un pool de, digamos, de cualificaciones con formación reglada o formación no reglada, pero digamos más genérico. Luego, evidentemente, sí que con esa formación genérica ya se podría pedir una formación más específica, pues adecuada a, bueno, pues a una persona concreta, como habéis comentado, pues el niño con autismo, etcétera. Es decir, bueno, ya se podría afinar un poco más, pero no es posible hacer bueno, digamos, tener un elenco tan abierto, que pudieras buscar cualquier tipo digamos, de formación que fuera plenamente válida. Entonces, digamos, en conclusión, el problema sigue siendo, de alguna manera, de definición jurídica, de delimitación de dónde acaba la ayuda a domicilio, con toda esa proyección comunitaria que ya reconocía el decreto 42-2000, que no se llevó a tanto efecto, y por eso en el INCUAL todavía, después de unos años, no hay una regulación que diga exactamente o defina completamente las funciones propias del asistente personal. Luego, desde el punto de vista del marco normativo, tampoco está desarrollado en estos momentos en Asturias para poder, bueno, sí se puede hacer, se puede solicitar la autorización, la acreditación del servicio, pero ya digo, con un procedimiento genérico, el mismo que una residencia. Y yo creo que son los dos principales problemas. No obstante, que es una figura necesaria, pues por supuesto que sí. Que hay que darle su espacio, pues por supuesto que sí. Y tiene que tenerlo. Pero bueno, ahí digamos, ahora es como la figura que tiene que emerger, como en su momento fue la ayuda a domicilio, y que necesita una regulación y una precisión que en estos momentos no tiene. Muchas gracias, Julio. Teníamos por ahí a Ayusa, que quería comentar alguna cuestión. Sí, vamos a ver. A ver, con respecto a lo que comentaba ahora mismo Julio, o sea, en cuanto a la diferencia de funciones entre el servicio de ayuda a domicilio
y la asistente personal. No hay que olvidar que el asistente personal nace y bebe de la Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional y que nace en el artículo 19.5 y ahí lo que se expresa es que la persona decide. Después, yo sé que hay muchos tipos de diversidad funcional, intelectual, etcétera, como expresaron otros compañeros de otras asociaciones. Yo creo que después, o sea, una vez que se regule, yo creo que debe de ser lo suficientemente laxo para que después sea cada entidad la que forme. Lo mismo que está formando PREDIF. PREDIF está formando. Cada entidad forme a sus asistentes personales y si prefiere que tengan una cualificación profesional determinada, pues que lo haga. Yo, como persona con diversidad funcional y con asistente personal, yo no me voy a guiar o sea, para mí, una persona sociosanitaria, o sea, con un perfil sociosanitario no está por delante de Raquel, que no lo tiene. A mí me puede encajar mejor Raquel. Ahora sí, si en alguna, como digo, respeto absolutamente que desde cada entidad puedan necesitar un perfil determinado, pero aparte la formación debe ser en vida independiente. Formación en vida independiente, en la filosofía de la vida independiente, que es de donde emana la figura del asistente personal. Gracias, Luisa. Había una mano por ahí, pero se bajó. Si quieres volver a intervenir, no hay ningún problema. Bueno, ya para ir cerrando, porque la verdad que podemos estar aquí hablando y yo creo que son muy buenas las intervenciones, ¿no? Y que sí que es necesario hacer igual incluso más sesiones, ¿no? Sobre esto. Em, Me preguntaba Teresa por aquí por el chat de las OBIs, ¿no? Las Oficinas de Vida Independiente. Sí que hicimos un estudio, actualmente existen unas subvenciones, creo que está en plazo abierto todavía, unas subvenciones de innovación, que es con los fondos europeos de aquí de la Consejería, para la propuesta de, nosotros lo llamamos OVAPS, ¿vale? Con V, porque en otras comunidades las llamaban NOVIS y oficinas de vida independiente y nosotros decíamos, tiene que ser de vida autónoma, ¿no? Además de independiente. Entonces, bueno, vida autónoma y participativa. Y también porque hicimos un estudio en otras comunidades autónomas y esto de llegar tarde eh, a la creación de estas oficinas de vida independiente autónoma, la parte buena que tiene es que cogemos la lectura de todas las comunidades que ya han avanzado y entonces fuimos recogiendo un poco las necesidades, ¿no? de estas oficinas. En otras comunidades ya vienen existiendo, estas oficinas lo que dan es el servicio de asistencia personal, recogen un poco ese proyecto de vida de la persona y esos apoyos que necesita la persona, ¿vale? Había oficinas de vida autónoma o OBIs, oficinas de vida independiente, gestionadas por entidades pues del ámbito de la discapacidad intelectual o bien de la discapacidad física, incluso había algún servicio subcontratado, ¿no? Bueno, pero eran siempre como por ámbitos, ¿no? De discapacidad. Entonces, bueno, desde aquí, desde Asturias, planteamos, bueno, pues vamos a ver qué se crea, ¿no? Estas subvenciones que comentaba Teresa están abiertas y lo que queremos es recibir proyectos. Son proyectos que nos permitan pilotar experiencias y al igual que otras comunidades autónomas nos decían, bueno, pues lo nuestro ya hay que evolucionarlo, dijimos, bueno,
¿Hasta cuándo hay que evolucionar? Que nos lo digan las entidades, ¿no? Entonces, por eso salieron un poco estas convocatorias. Yusa, ¿levantaste la mano o es de antes? Levanté la mano otra vez, perdona. Cuenta. Sí, no, cuéntanos, es tu experiencia. Esa licitación de la que hablas con cargo a los fondos Next Generation y como una especie de laboratorios de ideas, se cerraron en Semana Santa. O sea, se nos dio 10 días para presentarlo. 10 días para presentar eso. ¿Ya se cerraron? No lo sabía, que había sido ya. Ya se cerró. A partir de ahora, la Administración tiene 3 meses para decidir. Yo quiero deciros que cuando se hacía la primera presentación de que la consejería se había reunido con varias entidades y demás. Una de ellas se llamaba No decidas por nosotros. Yo acudí, estuve con Paula. Para la formación de una oficina de vida independiente autogestionada por personas con diversidad funcional. Gestionada y autogestionada. Duro que entraba, duro que salía para la asistencia personal, porque las personas que podríamos estar allí no íbamos a cobrar nada. Con 10 días a nosotros se nos, y aparte es un proyecto, vuelve a ser un proyecto piloto que acaba en septiembre, con lo cual a nosotros como una entidad digamos en ciernes, nada comparable a un Predit, nada comparable a un COCENFE, nada comparable a plena inclusión, sino que somos un grupo de usuarios, de personas, ¿no? De personas con diversidad funcional, nos resultó imposible, inviable llevar a cabo este proyecto, con lo cual no sé qué asociaciones se presentarán, pero desde luego seguramente tendréis un modelo al que no podréis nunca en este momento, tal como se presentó, saber qué resultados óptimos o no óptimos pudimos tener. Lo dejo ahí. Vale, Luisa, estaba comprobándolo porque a mí me suena que estaba abierto, os lo pego por aquí, están abiertas efectivamente, hasta el día 24 de mayo, de abril, perdona, estaba comprobándola ahora mismo porque me extrañaba porque, que hubieran dado tan poco plazo, ¿vale? Os lo dejo por ahí por si queréis echarles un vistazo y yo creo que, a ver, Cristina, venga. Cristina, que antes levantaste la mano. Venga, te damos la palabra y ya nos vamos a ir despidiendo. Abre el micro, Cristina. A ver. Nada, no te oímos, Cristina. Bueno, pues para cerrar, yo creo que nadie mejor que Teresa Martínez, que estarás por ahí escuchándonos, que tenías muchas ganas también de este webinar, ¿vale, Teresa? Así que si quieres ir cerrando tú y tus conclusiones. Bueno, yo lo primero agradecerte, Vicky, porque creo que lo has hecho súper fluido. Yo he estado encantada, he aprendido mucho. Muchísimas gracias a Lluïsa, a Raquel, a la persona a Inés, no recuerdo bien los nombres, a Chacón, a Carmen, a la representante de Adansi, porque han sido, bueno, yo creo que intervenciones muy complementarias
y yo creo que quedan muchísimas cuestiones como para hacer otro webinar dentro de un tiempo, asistente personal punto 2, porque hay muchas cuestiones que intuyo están aún por resolver, por reflexionar, por repensar, pero a mí me parece que sin duda que es una de las figuras clave para avanzar de verdad en la atención que sea realmente personalizada. Así que enhorabuena a los que estáis avanzando en esta línea y yo creo que ahí tenemos que juntar esfuerzos y bueno, repensar lo que haya que repensar, que sin duda habrá muchas cosas y bueno, a mí me ha encantado, no sé lo que opinarán los demás, pero yo desde luego me voy, ¿no? Con el refrán de a la cama no te irás sin saber una cosa más. Pues yo me llevo unas cuantas cosas y con ganas, ¿no? De leer y de leeros y de aprender y de seguir avanzando. Enhorabuena, Piki. Enhorabuena, Carolina, por el esfuerzo que habéis hecho planificando esto y ha sido un gusto a Nada, todo. gracias Y a además vosotras. habéis batido el récord de audiencia. Hemos estado apuntadas muchísima gente, además con gran fidelidad. No ha habido bajas. Yo estaba aquí en la parte de admitir, bueno, Sí, de ayudar a Cristina que no podía acceder al chat, pero yo creo que había... ha estado muy bien. Y se han lanzado mensajes, yo creo, muy importantes ¿no? Del por qué, del qué y del para qué de esta figura. Claro, sí, sí. Pues nada, agradeceros a todas las personas porque éxito total y esperamos, mira, tenemos ahora a Goretti por ahí que quiere introducirse y ya no le damos acceso. Así que bueno, eso, lo dejamos para una segunda parte, ¿eh, Teresa? Cogemos ahí según vayamos avanzando. Yo creo que da para más. Sí, sí. Muchas gracias a todas las personas que, bueno, altruistamente participasteis y a todas las personas asistentes. Venga, pues nos despedimos. Voy a cerrar la grabación también, que anda por aquí abierta. Nada, a vosotras. A ver, ahí está. Muchas gracias.